Grabar. Ahora sí ya. Sí, ya se está grabando. Ahora sí empezamos. El bloque uno de historia dice que empieza desde el siglo XVI, es decir, los años 1500 a 1600 de nuestra historia. Pongo primero para comenzar este mapa. ¿Este mapa de qué continente es, muchachos? Europeo. Exactamente, es el mapa de Europa. Es un mapa antiguo de Europa. No es como en verdad Europa la podemos ver actualmente. ¿Por qué pongo un mapa de Europa para comenzar? Porque hay que entender que toda la historia que nos cuentan en los libros de texto, desde la primaria, secundaria, cada vez que has visto historia universal, la historia universal empieza en Europa, porque en Europa es donde empieza a fluir el conocimiento, las primeras grandes civilizaciones se empiezan a dar dentro de Europa, y porque de cierta manera ellos son los que se expandieron a lo largo del mundo y su cultura, sus conocimientos son los que llegaron a todos lados, y entre esos, pues a nuestro país, a México. Es por eso que entender la historia del mundo es estudiar antes que nada lo que sucedió en Europa. En Europa, que bueno, este, eh, aquí lo vemos en un mapa igual antiguo, se empieza a desarrollar esta historia que comienza en el siglo XVI, cuando justamente termina un periodo de la historia al que conocemos como la Edad Media. La Edad Media se caracterizó por ser muchísimos años en los cuales el conocimiento y la educación estuvo muy limitada, porque todo lo que se sabía o todo lo que se podía conocer estaba limitado por la iglesia. Eh, Justamente en Europa, donde nace la religión, tal cual como la seguimos conociendo, limitaba en este caso todo el aprendizaje y pues era algo que estaba muy apegado a lo que la misma cultura decía que tenía que ver con Dios, porque hablaba de que pues en este caso, por ejemplo, Dios era el que daba el poder a los gobernantes y por eso hablamos de monarquías, ¿no? Hablamos de que habían reyes. Y Dios en este caso era como que la fuente de información para todo lo que se tenía que aprender. No Dios como tal, sino como una religión, y entonces todo estaba manejado por eso. A esta época se le llama Edad Media. Ahí ves, también se le conoce con el término de oscurantismo. ¿Por qué? Porque fue una época en la que no había conocimiento para todos por igual, estaba muy limitado, estaba muy apegado a la religión, y por eso no habían lo que ahorita es tan común, no habían nuevos descubrimientos, nuevos inventos, porque era ir en contra de las leyes de Dios, así lo marcaba. Y bueno, pues eso era lo común en la Edad Media, que es esto que podemos ver aquí. Este paisaje que vemos aquí, pues es de la Edad Media, y ese también están así como que estas imágenes que recordamos, ¿no? Pero todo cambia justamente en el momento en el que ahorita empezamos con la historia de, de este bloque uno, que es cuando llega la ilustración, el renacimiento y el humanismo. Tres palabras claves que debes de manejar muy bien. Esta imagen que ustedes están viendo aquí es de la caída de Constantinopla, que se dice que es exactamente el punto exacto en el que va a comenzar, en el que acaba la Edad Media y empieza la Edad Moderna, con la caída del Imperio Otomano, y que vuelve en este caso Constantinopla pasa a ser simplemente una ciudad más, la capital en este caso del Imperio Turco, de allá de la zona de Turquía. La caída de este imperio indica el inicio de una nueva era a la que le van a llamar la Edad Moderna, y que va a ser la característica principal de esta era en que va a dejar de existir ese oscurantismo, esa ignorancia, esa educación regida solamente por la religión, y va a pasar a creerse en la razón, en el conocimiento. Y entonces es donde la historia pues toma otros rumbos, y por eso justamente aquí es donde empiezas a ver los temas para tu examen de Comipems. Quiero hacer un paréntesis aquí porque si te darás cuenta, no estás viendo este, la historia universal desde la época de las cavernas, ¿no? Aquí no te están viendo, no vas a empezar a estudiar desde los cazadores nómadas, de cuando
de, de la evolución del hombre. Estás viendo la historia universal a partir del Renacimiento. Entonces, aguas con eso, no te vayas a poner a leer temas anteriores. ¿A qué se le llama el Renacimiento? El Renacimiento, pues, es una serie de expresiones artísticas, culturales, que se manifestaron a través de la pintura, de la literatura, de la arquitectura, en la cual pudimos observar que el hombre se daba cuenta de que tenía capaz de razonar, de pensar, de que tenía inteligencia y de que la podía utilizar para su bien, para su bienestar. Eh, Dense cuenta, por eso se llama renacimiento. Renacimiento viene de renacer, volver a nacer. Y bueno, esta pintura que ustedes están viendo, junto con esta imagen, que estoy seguro que la tenemos muy bien identificada, tiene que ver con esta parte, ¿no? A ver, ¿de quién es esta imagen? ¿De qué personaje, muchachos? ¿Con quién asociamos esta imagen? Con Leonardo da Vinci. Correcto, Arturo, con Leonardo da Vinci, un personaje muy famoso del Renacimiento. Así como da Vinci, hubieron otras personas que empezaron a dedicarle su vida al conocimiento. Pero ¿qué era dedicarle su vida al conocimiento? Pues era rebelarse ante la religión, porque recuerden lo que acabo de explicar, lo que era la Edad Media. Era en este caso un acto de rebeldía y que incluso les podía causar la muerte por rebelarse ante lo que ya estaba establecido, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto, lo que hice aquí fue mostrarles algunas pinturas renacentistas, algunas obras de arte que pues son célebres de esa época y pues la más célebre de todas, ¿no? La pintura que hasta el día de hoy sigue siendo la pintura más icónica de la historia del arte, la humanidad, ¿no? ¿Cómo se llama esta pintura? Todos sabemos su nombre. Mona La Lisa. Mona Lisa. Mona Lisa, ¿no? También hecha por Leonardo da Vinci. Y en este caso, pues son una demostración de cómo el hombre, bueno, aquí vemos a Leonardo da Vinci, y cómo el hombre en este caso sí podía aprender. Algo curioso de da Vinci no nomás eran sus pinturas, sino que también hizo varios inventos. En la época del Renacimiento, él en este caso crea el primer telescopio y demuestra algo que pues es alarmante para la época para la época del oscurantismo, que es que en este caso la Tierra giraba alrededor del Sol y, y estaba acompañada de los demás planetas y que todos giraban alrededor del Sol. Gracias a su telescopio demostraba lo que este otro señor había dicho ya anteriormente. ¿Alguien sabe quién es él? ¿Nadie? Otro personaje famoso de la época del Renacimiento es Nicolás Copérnico, ¿sí? Que nos explicaba por qué. Porque bueno, si estamos hablando de que el Renacimiento es estar en contra de la religión, pues sabemos que en este caso la religión tiene una explicación diferente de la creación del cielo, de la tierra, de los planetas, y esa era la ley, eso era lo que se podía saber. Entonces, cuando Leonardo da Vinci y Nicolás Copérnico se atrevieron a rebelarse y decir, no es cierto, las cosas no son así, la Tierra gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, no somos el centro del universo realmente como se cree o como se decía, y entonces empieza a causar una revolución y empieza a causar en la gente el interés por aprender, por salir de su ignorancia. Ahí es donde surge algo que lo represento con esta imagen que se le llama antropocentrismo. Es otro término que también te viene en los videos que viste y que debes estudiar, que significa, a ver, déjenme mostrar la imagen, que el ser humano está por encima del resto de los seres vivos y que gracias al conocimiento es capaz de dominar la naturaleza y de transformarla a su antojo. El antropocentrismo surge junto con el humanismo, que son otras palabras clave también que debemos entender, que es que el hombre debe ser el centro de la reflexión, el centro del conocimiento, y no debe ser en este caso Dios y la religión. En este caso, si se dan cuenta, pues es una rebelión, una rebeldía muy grande ante lo que es el significado de la religión, ¿no? En este caso empiezan a ser hasta de cierta manera perseguidas estas ideas, castigadas por la iglesia, pero ya no hay vuelta atrás. A partir del Renacimiento, el humano se da cuenta de que es capaz de aprender, de conocer, de entender el mundo que le rodea
Y así ha seguido hasta el día de hoy, ¿no? Hasta nuestros días. Gracias al humanismo, gracias al antropocentrismo, al renacimiento, a todo esto que sucedió en esta época. Un término que también se usa para hablar de este tema es el término de la ilustración o de la iluminación. De hecho, se le llama incluso el siglo de las luces, porque así, todo lo contrario a la oscuridad, pues es la luz, ¿no? En este caso, la iluminación, la luz, es como que el conocimiento se vuelve una luz que le quita la venda de los ojos, le quita la oscuridad en la que vivían. Y gracias a la ciencia, gracias a los descubrimientos que empiezan a surgir, empieza a conocerse y le gusta al humano, ¿no? Porque empieza a darse cuenta que él es él tiene en sus manos la oportunidad de cambiar su entorno. Y pues gracias a eso, pues tenemos lo que tenemos el día de hoy, ¿no? Toda la ciencia y toda la tecnología empiezan a nacer en esas ideas en el Renacimiento. Algo muy importante también de esa época es la enciclopedia. Actualmente nosotros conocemos como enciclopedia, pues cualquier libro que tenga un cúmulo de conocimientos, pero enciclopedia se le llamó al libro de Diderot, en el cual él buscó juntar todos los conocimientos que habían en aquella época en un solo lugar. La enciclopedia de Diderot hablaba de cualquier ciencia que se nos pueda ocurrir, que pues estaba ya todavía vigente en aquella época, pero fue un libro muy perseguido. Fue un libro que incluso era quemado, en este caso, por la iglesia. ¿Y por qué? Porque estaba abriéndole al mundo los conocimientos y estaban descubriendo que pues las cosas pues no eran así, que había una manera diferente de explicar la realidad, y entonces pues la enciclopedia de Diderot pues empieza a ser un libro, llega a ser pues un libro prohibido, ¿no? Y pues algo más que no puede faltar en esta época del Renacimiento, pues es este señor, es Gutenberg, que él es el creador de, ¿alguien lo sabe antes de que yo lo diga? ¿Cuál es el invento por el cual recordamos a este señor? Nadie. Es el creador de la imprenta. En este caso, la imprenta va a permitir que el conocimiento llegue a todos lados, porque imagínense que antes, bueno, los libros se tenían que escribir a mano, la enciclopedia, o cualquier libro que se puedan imaginar, todo era hecho a mano, era hecho por monjes y era hecho dentro de la iglesia. Entonces no había manera de poder repartir el conocimiento cuando la iglesia era la encargada de crear los libros, que era toda una obra de arte, porque pues era un proceso manual que se creaba y pues aparte muy limitado, ¿no? ¿Se imaginan cuánto tiempo se llevaban escribiendo un libro? Pero gracias a la creación de la imprenta, pues el Renacimiento pues se va para arriba. ¿Por qué? Porque ya se podían crear libros a gran escala, claro, no se compara a lo que se podía hacer hoy, pero gracias a la imprenta pues empiezan a crearse libros, empiezan a llegar más lejos y las ideas, el conocimiento va llegando a otras partes del mundo, en este caso pues sobre todo a Europa, ¿no? Que es en este caso donde inicia toda la historia. Y bueno, llegamos a una parte de la historia donde aquí sí todos ubicamos, ¿no? Sabemos a qué me refiero con estos tres barquitos. La conquista de América. Exactamente. Surge también en aquellas épocas. Es parte de esta historia que estamos viendo. Y pues, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues también tiene que ver con este desborde de conocimiento, el hecho de ya no tener miedo y no ser ignorante, ¿no? En los mapas antiguos de la Edad Media, vemos incluso existen algunos en los que se creía que la Tierra pues era plana, que te ibas a caer por el borde del mundo, por la orilla del mundo, si exploraban más allá, y se creía que pues voy a regresar a la imagen de donde nada más existe Europa, Asia y África, porque no sabían que podían ir más allá, ¿no? En este caso, es algo que va a ser parte del Renacimiento, el atreverse a ir más allá. Dense cuenta que en este mapa no está América, y como lo dijo aquí su compañero, va a llegar en el Renacimiento el atreverse a navegar, porque para empezar, para atreverse a hacer eso, era asegurar que la Tierra era redonda y de que no iba a pasar eso que pues, se creía de que se iba a caer por el borde del planeta. Entonces, pues ahí es donde surge un personaje que también ubicamos muy bien, que es ¿quién dirigió la expedición de estos tres barquitos, de las tres carabelas? Cristóbal Colón. Cristóbal Colón.
y en este caso pues llega a un nuevo continente. Igual en su ignorancia él creyó que había llegado realmente a su destino. Él incluso muere sin saber que descubre un nuevo continente, pero bueno, había ya dado las bases o había ya logrado llegar a un nuevo sitio que después, poquitos años más después, o sea, no se tardaron mucho, lo conquistaron. Entonces ahí es donde termina esta primera fase, esta primera etapa de la historia, cuando es la misma Europa la que se dio cuenta que llegó a un nuevo lugar, a un nuevo territorio, que es en este caso América, y lo empiezan a explorar, y no nada más a explorar, sino que también lo empiezan a conquistar. En este caso, pues España conquista gran parte de América, Portugal también conquista algunos territorios, Francia e Inglaterra también, pero no nada más eso, ¿no? Aquí podemos ver en esta imagen de que pues también exploran otras partes del mundo y ya sin temor a navegar, ya no estaban en ese oscurantismo, ya el renacimiento, la iluminación, el humanismo, todo esto que les hablé, fue parte de esa misma inspiración para llegar a otros sitios, y entonces, pues aquí los vemos, ¿no? Incluso le dan la vuelta, surge la primera vuelta al mundo, la circunnavegación, es decir, haberle dado la vuelta al mundo, y pues lo demás, pues ya lo veremos en el tema 2, que es cuando ya llegamos a la parte de que conquistan y crean colonias a lo largo de todo el planeta, porque los europeos pues conquistan, pero pues conquistan para ellos y pues se vuelven de cierta manera dueños por muchos años de casi todo el mundo. Pero bueno, esto ya es tema del bloque 2. El bloque 1, el temario 1, aquí termina, que es con las expediciones marítimas. Ok, detengo la